Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. La memoria es un bien preciado. Quizá, no lo sé, nuestro bien más preciado, pero es también, como escribiera el filósofo rumano Émile Cioran, una fuente de sufrimiento, porque a veces sufrimos más por los recuerdos que por las realidades. El dolor que produce la memoria es bidireccional. Duele por el lado del recuerdo que nos lacera y por el lado también del olvido. Eso lo sabe cualquiera que haya contemplado cómo un ser querido se va aproximando al agujero negro del olvido. Eso lo supe yo al visitar a mi nonagenaria abuela, casi por última vez cuando, tras unas buenas horas de conversación, yo escuchándola, ella hablándome de su vida, me pidió que si veía a Juan Carlos, es decir, a mí mismo, le dijera que por favor la viniera a ver. El exceso de memoria propio nos duele a nosotros mismos, la falta de memoria ajena también. Recordar involuntariamente a veces es horroroso, olvidar involuntariamente lo es siempre. Pareciera que todo el dilema humano estuviera supeditado a esto mismo, porque por mucho que lo intentemos, no podemos evitar la tragedia del Angelus Novus descrita por Walter Benjamin en su tesis sobre la filosofía de la historia. La tragedia de un ser que está condenado a avanzar irremisiblemente y a su vez a tener la mirada puesta siempre en lo ya sucedido en el pasado. Movernos, sí, siempre, pero con la mirada atenta a un mismo punto. Y cuando los ojos de ese ángel, que no puede girarle el cuello y ver hacia dónde avanza, han perdido la capacidad de ver, podemos imaginarlo, e imaginarnos a nosotros mismos siendo él, duele, perdido, flotando de espaldas hacia lo inhabitado y huyendo de la negrura del pasado. Pero ¿y si el futuro no existiera y por tanto no hubiera nada hacia dónde huir? ¿Y si lo único que nos queda es regresar enfermizamente al pasado una y otra vez, pervirtiéndolo y distorsionándolo, pero tranquilizados, ya que al fin y al cabo es algo propio y conocido? Hoy en Leed Malditos nos adentramos en Las Tempestálidas, la novela que convierte la nostalgia en una epidemia. Sed bienvenidos a un nuevo episodio. Comenzamos. Debe ser casualidad, o no debe ser casualidad, sino algo que me resulta casual, simplemente porque no he reflexionado demasiado sobre las causas, pero muchos de mis actores favoritos actuales provienen del este de Europa. Digo esto y pienso en Mircea Cartarescu, en Dasa Dindrik, en Olga Tokarczuk, en Svetlana Alexievich y en el escritor que hoy nos ocupa, Georgi Gospodinov. Nacido en Bulgaria en 1968, entre las ruinas del comunismo y las grietas del nuevo siglo, Gospodinov fue poeta antes que narrador, y en sus novelas aún quedan trazas de ello. Con la publicación de su obra narrativa, se ha consolidado como uno de los autores más originales de la literatura europea actual. Su obra funciona como un espejo en el que Europa, nuestra Europa agotada, se mira con melancolía y miedo al futuro. Gospodinov no escribe desde el centro, sino desde la periferia de la periferia, desde Bulgaria, aunque quizás sea por eso, por escribir desde el margen, por lo que el escritor búlgaro se ha convertido en uno de los mejores testimonios del colapso que se avecina. Porque siempre es más fácil advertir cuando dos trenes van a chocar si uno lo está observando desde fuera, antes que si uno está dentro de uno de esos trenes. Y si en la obra de Gospodinov hay un libro que represente todo ello, este es sin lugar a dudas Las Tempestálidas, una distopía en la que el pasado, la memoria y la nostalgia se convierten en refugio y en un monstruo del pasado. Todo lo que es tendencia, todo lo que es moda es comercializable, ¿no? Todo se puede convertir en papel moneda, ¿no? Lamentablemente. Las personas no queremos comprar productos, las personas queremos comprar emociones y eso es lo que nos venden.
Los expertos en marketing lo saben. No venden productos a la gente, venden felicidad, emociones. Entonces es muy fácil comercializar la nostalgia. Intentan de alguna manera evocarnos sensaciones del pasado para vendernos un presente, ¿no? Juegan mucho con movilizarnos. Cuando nos mueven emocionalmente, la gente es menos racional, y cuando eres menos racional te piensas menos si lo que tienes que comprar te hace falta o no, ¿no? Te lleva un poco al consumismo. Todo lo antiguo vale más ahora que antes. Por regla general, la gente tiene que disfrazar sus sentimientos, estar bien cuando a lo mejor está mal, y lo que hacen es, en su intimidad, volver a ese pasado en el que ellos juzgan que estaban bien. El ser humano siempre intenta vencer al tiempo, hacerse mayor, no nos hace ninguna gracia hacernos mayor, no lo llevamos nada bien, y es intentar volver a esa juventud otra vez, volver a sentirte joven, volver a sentir lo que sentiste. Que lo retro o lo antiguo es tendencia es evidente. Aquí van unos datos para demostrarlo. En 2023, la venta de vinilos solo en Estados Unidos generó más de 1.200 millones de dólares. El mercado de consolas retro y remakes de videojuegos clásicos mueven más de 5.000 millones de dólares al año, según un informe de Statista en 2024. O para acabar, otro dato. En los últimos 10 años, justo coincidiendo con el auge de la fotografía digital y de las cámaras sin espejo, el precio de los rollos de fotografías se ha disparado entre un 150 y un 200%. La nostalgia, como vemos, no es solo una tendencia. La nostalgia es en sí misma toda una industria. Y parte de esa tendencia rescata Gospodinov en Las Tempestálidas y demuestra un botón en forma de cita. Cuanto más olvida una sociedad, tanto más alguien fabrica, vende y rellena con sucedáneos de memoria los nichos desocupados. La industria ligera de la memoria. Un pasado fabricado de materiales livianos, una memoria de plástico, como recién salida de una impresora 3D. Una memoria según las necesidades y la demanda. El nuevo Lego. Se ofrecen distintos módulos de pasado que se acoplan con precisión en el hueco. Todavía existe la duda de si esto que estamos describiendo es un diagnóstico o un mecanismo económico. En la novela, un psiquiatra llamado Gaustin funda una clínica experimental en Suiza donde los pacientes con Alzheimer viven inmersos en recreaciones detalladas de su pasado. La idea es brillante. Si el presente duele, quizá el pasado pueda ser mejor remedio. Pero la terapia del pasado y del recuerdo pronto se transforma en una nueva enfermedad, la nostalgia. No solo los enfermos quieren vivir en el pasado, también los individuos sanos, las sociedades, también los países. Esta enfermedad se extiende por toda Europa. Todo el continente ansía retroceder a su época dorada. Nace el referéndum por el pasado. Se vota en qué año quedarse. Cada país europeo elige en qué año pasado va a instaurar su presente. El narrador, escritor y amigo del creador de esta enfermedad, sigue a Gaustin en este viaje, mientras Europa, melancólica, fragmentada, cansada, se repliega sobre sí misma. Las Tempestálidas es sin duda una distopía en tanto que es una representación de una sociedad alternativa en la que ciertos rasgos, generalmente negativos, se han llevado al extremo, pero es también una elegía a una civilización, la nuestra, que ha dejado de querer imaginarse en el futuro, seguramente porque está asustada de la imagen que le devolvería ese ejercicio. Y en su lugar, prefiere recuperar el pasado, y en ese sentido Las Tempestálidas, como escribe el propio Gospodinov, se convierte en una novela de otro tipo, porque, tarde o temprano, toda utopía se convierte en una novela histórica. ¿Y de qué trata esa novela histórica en la que tarde o temprano se acaba convirtiendo el libro de Gospodinov? Te preguntarás, es una novela histórica sui generis, porque trata de nuestro presente, de lo que justo acaba de suceder, de lo que está sucediendo y de lo que está a punto de suceder. Es curioso entonces que una novela tan enfocada en el pasado y en la memoria, de lo que trate realmente sea del presente. Las Tempestálidas es, por tanto, una novela política que aborda un fenómeno actual, la nostalgia. La nostalgia y el ansia por volver al mundo de ayer y a una era de la seguridad. Porque esto no es más que un recurso y un mecanismo bien engrasado por la extrema derecha que vuelve a surcar Europa, para a través de la explotación de la vejez y del miedo, alzarse de nuevo.
Gospodinov nos sugiere que la nostalgia política puede volverse peligrosa cuando el pasado se convierte en refugio colectivo, cuando los países eligen revivir su época dorada, incluso al precio de cerrar los ojos al mañana. Y resulta curioso que un exceso de memoria o ese afán por volver a la época dorada sea también una suerte de Alzheimer colectivo. Es defender la idea, pero sin abrazar sus consecuencias. Aunque no me debería resultar curioso, ya que atendiendo a la novela, una nación es un grupo de gente que ha pactado recordar y olvidar las mismas cosas. Преодоляване на реализма или различаване от реализма, отдалечаване. Y ahora a la pregunta de a qué viene este distanciamiento del realismo. Краткият отговор е, защото бяхме отровени от реализъм. La respuesta breve es porque estábamos envenenados de realismo. Защото идеологията на тогава България, комунистическа България, беше развила и така признала този жанр само на социалистическия реализъм. Porque la ideología de la Bulgaria comunista de aquella época solo había desarrollado ese género del realismo socialista. Аз съм роден през 1968 година, т.е. до 20 години съм преживял, цялото ми израстване било в тази система. Yo he nacido en el año 68, es decir, hasta mis 20 años, toda mi vida transcurrió en esa realidad socialista. И когато започнах да пиша стихотворенията си и после естествен роман, много исках да пиша книги за това, което обикновено не влизаше в книгите. Y cuando empecé a escribir primero poesía y luego mi primer libro en prosa, novela natural, tenía muchas ganas de escribir sobre cosas que antes no se solían incluir en los libros. Исках моите книги да бъдат антимонументални. Quería que mis libros fueran antimonumentales. Antes nombraba a otros autores del este de Europa, que puedo considerar entre mis escritores favoritos del panorama literario actual. Y si pienso en ellos, observo que todos menos Svetlana Alexievich, porque la literatura de la Premio Nobel bielorrusa es algo de otro orden, comparten ciertos rasgos con Gospodinov. En sus novelas, la historia y la realidad se presenta como herida o enfermedad, porque, supongo, la experiencia de los regímenes totalitarios y la disolución de la idea que los fundamentaba cuando estos regímenes cayeron, dejó una gran marca en todos estos escritores. En el fondo, tanto Cartarescu como Drindrich, como Tokarczuk o Gospodinov, exploran la fragilidad del presente y la imposibilidad de aferrarse a una identidad estable. La memoria es inestable, el futuro es incierto, y el lenguaje es un intento de recomponer lo que se escapa, o si no es posible, de lanzar un grito de socorro como en las páginas del Solenoide de Cartarescu. Y en este sentido la literatura, y especialmente la literatura de Gospodinov, es un intento de huir de la realidad y de sus estructuras que paralizan la creación. Es difícil no ver en toda esta generación de escritores una respuesta en forma de reacción contraria al realismo socialista. Es decir, una reacción frente a una literatura controlada y dirigida por unos ideales superiores. Y espero que notéis mi intento de pronunciar el entrecomillado en superiores. Y esto es con el fin de transmitir y sublimar una visión concreta de la realidad. Y reaccionando a tal movimiento, lo que se produce es la negación de cualquier idea regidora y de cualquier narración que intente, siquiera, describir esa idea. Gospodinov escribe desde lo fragmentario, y es que Las Tempestálidas es una novela que bien pudiera ser una suma de historias más pequeñas, y a su vez, en su trama, cuando los países deben decidir en qué momento del pasado van a situar su presente, no hay ni un atisbo de posibilidad de que lleguen a un acuerdo entre ellos para elegir un tiempo pasado común, una narración común. He de admitir que esta parte de la novela, el referéndum del pasado, puede sonar interesante, pero es lo que menos me ha traído de Las Tempestálidas. Lo cierto es que si he decidido dedicarle un episodio a este libro, es por una de esas tantas historias más pequeñas, menos épicas, y esta no es otra que la del propio narrador y cómo vive la pérdida de memoria de su padre. Es solo por esta historia, aunque hay muchas más que valen la pena, por la que este libro merece ser leído. El tono melancólico e íntimo de esta parte
casa a la perfección con la historia de un hombre que ve cómo su padre va desapareciendo. Lo tomo de la mano y le digo en voz baja, pero clara: mira, viejo, la vida es más que una derrota. Se gira hacia mí muy despacio, me mira y no estoy seguro de lo que ve, de lo que se agolpa en su despoblada memoria. Han pasado 40 años desde que vimos ese partido juntos. Si no existo en su memoria, ¿existo en absoluto? Transcurre un minuto. Sus labios se mueven y repiten sin voz, solo con los labios. Pero yo lo entiendo. Esta es la contraseña. 2 sílabas. Vie-jo. Esta es nuestra última conversación. Ya no vuelve a reconocerme. Todo evoluciona horriblemente rápido. El cerebro se ha rendido. Las provincias del cuerpo se revelan. Y hasta aquí este nuevo episodio de Leed Malditos. Leed Las Tempestálidas de Georgi Gospodinov, porque como escribiera Sebald, lo que llamamos memoria no es más que una red de hilos frágiles que cuelgan sobre el vacío. Cada vez que uno se rompe, algo de nosotros se pierde para siempre. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.